Agustín Torreblanca nos hablará sobre los profesionales al servicio de la Dirección General de Bellas Artes. Agustín Torreblanca pertenece al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, en su caso sección archivos, desde 1988. Ha estado destinado Ministerio de Cultura, Presidencia, Archivo Histórico Nacional, Dirección de Archivos Estatales, incluso en aquella antigua Dirección de Bellas Artes y Archivos a la cual yo pertenecí. Y, bueno, dentro de este amplio experiencia, panorama y capacidad de Archivo General de la Biblioteca Central, del Ministerio de Hacienda, Bibliotecas Públicas, yo creo que es otro punto de vista y otra visión que viene un poco a completar todas las magníficas intervenciones que ha habido a lo largo de esta mañana. Bien, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Dirección General y a todos los organizadores de la jornada por haberme invitado y permitirme estar aquí a debatir con ustedes o a exponerles o permitirme hablar de un tema que generalmente me ha interesado, que es la historia del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Este agradecimiento me lleva a una primera disculpa, y habrá dos. Digamos que no me llega la voz, ¿verdad? Bien. Me llevo una primera disculpa, y es que al servicio de la Dirección General de Bellas Artes y las instituciones culturales no solo han estado los funcionarios del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, han estado muchos más. Está el cuerpo de conservadores, desgajado del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, están los cuerpos de ayudantes, de auxiliares, fotógrafos, microfilmadores, informáticos, restauradores, encuadernadores, microfilmadores. Es decir, hay toda una nomenclatura de profesionales al servicio del patrimonio histórico-artístico, de su difusión y su conservación, a los que no menciono porque yo no conozco su historia, tampoco he reflexionado sobre ella, pero no quiero seguir adelante sin mencionarles y reconocer el trabajo que han hecho siempre al servicio de la difusión y conservación del patrimonio histórico-artístico en los distintos archivos, bibliotecas y museos e instituciones culturales administradas por el Departamento. Esa sería la primera disculpa. Y la segunda, que como a mí me toca hablar de una corporación de funcionarios que siempre se quejan de lo mal que les va con sus directores generales, no quisiera que los directores generales aquí presentes tomaran esta charla como una reclamación sindicalista. Nada más lejos de mi intención. Simplemente, ya da igual, a estas alturas, ¿verdad? Bien, simplemente quiero hacer una breve exposición, unas cuantas pinceladas de lo que ha significado el cuerpo, siempre con la intención de que los que estamos trabajando hoy en estos medios, pues podamos, o por lo menos les sirva para entender por qué estamos aquí y de dónde venimos. Esa es mi intención. Yo traía mi papel, como todos, para hacer una lectura. Me disculparán si no me atengo a ellos, improvisaré mucho, con lo cual también pido disculpas, otra más, por el carácter del discurso que les pueda proporcionar, pero lo quiero hacer un poco en aras a la brevedad, ya que ya estamos en unas horas en que lo único que se le va a pedir al que habla es que se muera y no que se calle. Entonces, discúlpenme, admítanme esta nueva disculpa. Bien, vamos a partir de una... vale. Partamos de un hecho o de una situación cronológica que es el año 1915, el año que estamos conmemorando como centenario de la creación de la Dirección General de Bellas Artes, para mencionar o para plantearnos en qué situación se encontraba entonces el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Hay que decirlo primero, el cuerpo no pertenecía o no estaba adscrito directamente a la Dirección General de Bellas Artes, dependía de la subsecretaría con algunos ramos de instrucción pública y como una sección independiente. El cuerpo en ese momento es un cuerpo en crisis y el Ministerio está intentando desarrollar algunos mecanismos para contentar el servicio de sus empleados. ¿Esa crisis a qué se debe? Pues se debe a un problema estructural que arranca desde los mismos orígenes de la creación del cuerpo de archiveros bibliotecarios, como se llamó en un primer momento, a partir de 1866 de arqueólogos, de archiveros bibliotecarios y anticuarios, y a partir de 1902 de archiveros, de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Discúlpenme por el lío con los nombres. ¿Y cuáles son los problemas estructurales que se encuentra esa institución corporativa? Bueno, los cuerpos de funcionarios que se crean en el siglo XIX se hacen al amparo del Estatuto de Bravo Murillo de 1852
Y ya en ese estatuto se exige que sean cuerpos especializados, que sus funcionarios cuenten con unos títulos específicos que les permitan el desempeño de ciertas carreras burocráticas de carácter especial. Entre esas muchas carreras burocráticas está la carrera de notariado, las obras públicas, está también los archivos, las bibliotecas y los museos. La preservación de un patrimonio que el Estado y la sociedad quiere preservar, sobre todo a raíz de la catástrofe que significa la desamortización eclesiástica de 1835 en adelante, y la mala gestión o, digamos, la especulación que se hizo con los inmuebles y con los objetos artísticos en España a raíz de ese proceso desamortizador. Bien, el Estatuto de 1852 establecía que todos los cuerpos de funcionarios a los que se les requisiese un título específico, primero tenían que contar con la escuela. La escuela no existía, hubo que crearla. Es la Escuela Superior de Diplomática, que se instituye en 1856 y se consagra en 1857 con la Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano. Pero cuando se crea el cuerpo, la estructura de esos cuerpos se exige que los funcionarios tengan que entrar por algún tipo de prueba objetiva al servicio de la Administración y que, por lo tanto, se les tiene que exigir esa titulación. Pero hay otras vías de ingreso o se contemplan otras vías de ingreso. Primero, que los cuerpos se pueden crear con estructuras preexistentes. Y segundo, que siempre se puede dejar un número de plazas de gracia, es decir, a libre disposición del Gobierno para designar a aquellas personas de reconocido prestigio, lo que entonces se llamaban los proletarios de levita, hombres de letras que tenían una gran carrera profesional pero no tenían unos medios de ingresos suficientes para acogerlos en estas carreras profesionales, integrándoles al servicio del Estado, de alguna manera poder recompensarles con su actividad como hombres beneméritos de la patria. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se crea el cuerpo facultativo de archiveros se hace por una integración de los cuerpos existentes, es decir, los que estaban ya de servicio, el personal que estaba de servicio en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas universitarias, en el archivo de Simancas, en el archivo de la Corona de Aragón, en el Reino de Valencia, en el Reino de Galicia y en el Reino de Mallorca. Se crea un nuevo archivo, que ese se le intenta dotar de personal, que será el Archivo General Central del Reino, situado en Alcalá de Henares, y se crea una pequeña sección que depende de la Academia de la Historia, sirviendo una entidad que se llama Archivo Histórico Nacional. Pero, es decir, en este mare magnum lo que estoy diciendo es que hay muchísimos centros con muchísimo personal y que esos son los que se integran. Primero se lo recogen a ellos. Luego se conceden multitud de plazas de gracia porque hay que pagar los servicios prestados por todos aquellos colaboradores con las comisiones provinciales de monumentos que han estado buscando el patrimonio histórico-artístico disperso por las distintas provincias, aquellos que han estado trabajando para la Real Academia de la Historia en la recopilación de documentos que luego se han traído a Madrid para constituir el germen de lo que luego fue el Archivo Histórico Nacional. Y también han colaborado en la publicación o en la confección de nuestra monumenta histórica, nuestra monumenta Hispania histórica. España nunca ha carecido oficialmente de una gran colección de documentos como el estilo alemán, pero España sí aspiró a generarla en 1860, cuando la Real Academia de la Historia quiso publicar las actas de Cortes, porque las actas de Cortes, como expresión de la voluntad nacional, era el mejor monumento histórico que se le podía legar a la sociedad del momento. Bien, ¿esto que implica? Que cuando se constituye el cuerpo, las plazas que existen ya están ocupadas de antemano. Entonces, a aquellos estudiantes a los que se les manda a la Escuela Superior de Diplomática para que obtengan su certificación y puedan ingresar en el cuerpo, cuando ingresan se encuentran que ya no tienen carrera administrativa, tienen mucha gente ya en esa situación. Además, la carrera administrativa de los cuerpos burocráticos de la época se caracteriza porque los cuerpos se estructuran en categorías y en secciones, en grados, en categorías y en grados. Las categorías son las superiores, hay una categoría de jefes, una categoría de oficiales y una categoría de auxiliares, y dentro de cada una de esas categorías existen distintos grados, primero, segundo, tercer grado, es la denominación que tienen. La carrera administrativa, ¿cómo funciona? Desde la parte de abajo del escalafón hacia arriba. Cuando se está dentro de una categoría, se extiende por antigüedad. Cuando se quiere pasar de categoría, hay que pasar por un pequeño concurso de oposición en el que tú demuestres los conocimientos y, sobre todo, una capacidad de investigación que se te exige como funcionario de este nuevo cuerpo especial. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre primero? Que no hay carrera administrativa porque todas las plazas están copadas por arriba. Más, en ese momento se da una circunstancia muy curiosa, que el cuerpo facultativo de archiveros, cuando se crea, es un cuerpo que se queda fuera del montepío de funcionarios. Es decir, sus empleados públicos no tienen derecho a pensión, como el resto de los cuerpos de la Administración del Estado.
La jubilación obligatoria estaba establecida a los 65 años, pero con una pequeña salvedad, que era obligatoria siempre y cuando el Gobierno se acordase de que tenía que hacer efectiva la jubilación. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras nadie diga lo contrario, yo no me jubilo, no tengo pensión pública, pues me quedo agarrado al puesto. El cuerpo facultativo de archiveros se hizo famoso en 1904 porque era el único cuerpo de administración que contaba entre sus filas con bastantes octogenarios y con algún nonagenario en perfecto estado de servicio y de revista. Aquí la única separación posible del servicio era la separación natural. Había que fallecer en el intento. Todo esto que les estoy contando, que puede sonar anecdótico y más a estas horas, y también sirve para distraer, solo quiero explicar una cosa, que no hay carrera administrativa. No hay carrera administrativa, empiezan a generarse fuertes tensiones en el cuerpo. Es un cuerpo inestable. La gente no puede permanecer en él. La gente joven que quiere progresar no tiene carrera. ¿Qué acaban haciendo todos? Opositan a cátedras de instituto o a cátedras de universidad si tienen más suerte y pueden aspirar a esa categoría laboral. El cuerpo se caracteriza por una diáspora constante de personal que marcha en busca de destinos que estén mejor pagados. Esto lleva a muchísimos movimientos de revuelta interna, por decirlo de alguna manera, de crisis internas que son de los verdaderos quebraderos de cabeza de los directores generales del momento para ver cómo solucionar esa situación. El otro problema estructural es que el cuerpo, cuando se consagra como carrera de la función pública, se hace para que se dedique no solo a la salvaguarda o a la custodia del patrimonio histórico, artístico, bibliográfico y documental, sino también tienen la obligación de describirlo y no solo de eso, tienen la obligación de investigar y publicar, de colaborar con la Academia de Historia y con la Academia de las Artes de San Fernando en el desarrollo cultural del país y en el fomento de los estudios históricos. Es para lo que se les crea. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el Ministerio correspondiente del momento, en su momento Fomento y después Instrucción Pública, tiene dinero para poco más que los sueldos de los funcionarios, para el material de oficina y para pagar algún premio de los que convoca la Biblioteca Nacional anualmente de bibliografía. Pero para la publicación de inventarios, la publicación de trabajos, es decir, para que aquellos funcionarios pudieran expresar por escrito los méritos a los cuales pudieran exponer por escrito sus méritos académicos para poder aspirar a una carrera administrativa, también estaban vedados porque no había donde publicar. ¿Cómo consiguen publicar los miembros del cuerpo? Pues por la autofinanciación y por la subvención encubierta. La autofinanciación porque empiezan a fundar a su propia costa revistas como la famosa revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. A veces cuentan con financiación especial, como fue el caso del Museo Arqueológico Nacional, que cuando nace con grandes parabienes y con el apoyo de alguna editorial privada, como aquella que sufraga los costes de la carísima y lujosísima Museo Español de Arqueología. Pero las revistas normales que se las tengan que sufragar ellos. La única alternativa es convencer al Ministerio para que las declare revistas oficiales del cuerpo o revistas institucionales, que eso lo único que implica es una subvención a la revista, una compra de ejemplares con cargo de X ejemplares con destino a futuras bibliotecas. Pero esta medida no siempre funciona y la publicidad, es decir, la meritocracia que puede desarrollar el funcionario se ve muy reducida porque apenas cuenta con apoyos para ello. Eso antes de llegar a 1915. Solamente les diré, por curiosidad, que el Estado solo se preocupa por la preocupación de trabajos generados en archivos y bibliotecas siempre y cuando tengan un beneficio no histórico y cultural, sino que tengan un beneficio político. En la segunda mitad del XIX, la gran preocupación del Estado español es participar en todos los... no quedar fuera de los procesos colonizadores de África y de Oriente y se apunta a todos los congresos de orientalistas, que es la puerta cultural o elitista de entrada al mercado del colonialismo europeo de la época. ¿Y cómo lo hacen? Pues participando en congresos y fomentando el pago de algunos instrumentos de descripción o obras que consideran que pueden aportar conocimiento o demostrar la importancia que en España tiene el pasado oriental, fundamentalmente del Al-Ándalus. Eso justifica, por ejemplo, que entre 1870 y 1890 pues prácticamente se hubiera publicado la colección de cartas de Indias porque interesaba mantenerse en el mercado americano o en la política americana, el catálogo de manuscritos árabes de la Biblioteca Nacional y el catálogo de monedas árabes del Museo Arqueológico Nacional. El único que se favoreció fue el MAN porque en el momento en que se crea se le apoya y sí se le da algún dinero para que publique algo. También se beneficiaba durante mucho tiempo el Archivo de la Corona de Aragón para publicar una colección de documentos, pero al final en 1870 se le quitan todos los créditos y esa edición desaparece.
El panorama es desalentador. Esto que genera, no hay carrera, no hay medios, pues los funcionarios no están contentos y no perduran. Si hace uno un estudio de las oposiciones en ese periodo, verá que anualmente se convocan 20, 30, 40 plazas todos los años, en un cuerpo que tiene un máximo en el año 1900 en un tope máximo de 240 plazas. Lo que está diciendo es que se está renovando prácticamente casi todos los años el tercio de funcionarios. ¿A qué se debe? Pues que no hay estabilidad, que no hay carrera administrativa y la gente abandona las plazas. Esa es la situación que se encuentra la Administración, que surge del regeneracionismo y de la crisis del 98. Se intentan poner medios. ¿Qué medios se imponen? Pues vamos a coger y vamos a dotar al cuerpo de más destinos de los que tiene. Vamos a darle más archivos, vamos a darle más bibliotecas. Pero con esa solución llega también el veneno. ¿Y cuál es? Que cuando van incorporando nuevos archivos y bibliotecas, lo incorporan obligatoriamente con el personal que está de servicio de los mismos, al cual le tienen que hacer funcionario de carrera obligatoriamente y meterles en el escalafón. Muchos de estos son licenciados en Derecho, no tienen una certificación por la famosa Escuela Superior de Diplomática y lo único que genera es seguir complicando ese problema, ese estado latente ese problema de estructura latente en la estructura burocrática del cuerpo de archivos, bibliotecarios y arqueólogos. La medida de ir ampliando puestos se va a ir desarrollando pues, prácticamente hasta los años 50. Lo que ocurre es que a partir de los años 30 de los años 20 se decide que cada vez que se incorpora un centro, el centro viene sin bicho. El personal que esté en él se marcha a otras plazas y si quiere quedarse tiene que opositar. Pero lo que estamos hablando en realidad es que hay una situación de insatisfacción y una situación constantemente de crisis. El movimiento de la regeneración sí implica intentos de solucionar las crisis del cuerpo para obtener unos profesionales que quieran quedarse estables al servicio de los archivos, bibliotecas y museos. Como ya se ha dicho aquí, es importante que esos puestos estén dotados de estabilidad. En esos puestos, mientras más experiencia se tenga, mejor, se convertirán en verdaderos especialistas. Pues hay que alimentar de alguna manera la querencia de la persona para que se quede en los adscritas a los servicios a los que trabaja o los que está trabajando para esas instituciones culturales. ¿Cuáles son las medidas que se van dando? Pues se intentan ampliar con nuevos centros, esos nuevos centros se intenta que el personal que estaba antes no se quede, empieza a fomentarse de alguna manera la publicación de instrumentos de descripción, eso comienza a hacerse justo en el año 1898, después del desastre de Cuba, hay un grito diciendo que no podemos consentir que nos escriban la historia a los extranjeros, el Estado tiene que invertir en publicar sus inventarios porque si no nos harán nuestra historia y es lo último que perderemos. Pero ¿cómo se hace? Como no hay dinero, se convence al cuerpo facultativo para que él, ya que se publica una revista, en sus anexos empiece a publicar esos instrumentos descriptivos. De esta manera, recomprándola por subvenciones, digamos que se recupera la inversión y es la manera en la que empieza a favorecerse el que los funcionarios del cuerpo puedan empezar a encontrar un sitio donde exponer su creatividad o su obra científica, aquella que les debe permitir permanecer en los puestos y, sobre todo, ascender en su carrera administrativa. Sin embargo, esto empieza a hacerse en 1910, que es en la década del año 10, que es una década plagada de reformas, es la década en la que la mujer se incorpora al cuerpo, es cuando nuestras compañeras tienen derecho a acceder a las carreras de la función pública en todo el Ministerio de Instrucción Pública. El primero que tienen cabida es en el cuerpo facultativo, aunque no crean ustedes que es una entrada fácil. Desde el primer momento, las estructuras burocráticas del cuerpo se niegan a que la mujer tenga presencia en el mismo. Entonces, se quiere remodelar el cuerpo para crear dos escalas, una escala superior y una escala auxiliar. La escala auxiliar no va a tener ninguna responsabilidad, va a ser, lo dice lo que se indica en la palabra, auxiliar, y esa es la que quieren relegar al destino de la mujer. Afortunadamente, como la Administración española funciona como funciona, se habilitaron los créditos, pero nadie dijo para qué tenía que servir la escala y el Ministerio de Hacienda decidió suspender la creación del cuerpo, puesto que no le veía justificación presupuestaria alguna. Afortunadamente, gracias a ese despiste, hubo que favorecer la entrada de la mujer en el cuerpo facultativo, que durante mucho tiempo ha sido una de las pocas instituciones burocráticas en las que ha podido desarrollar la mujer titulada con estudios superiores una carrera buena o mala, tan buena o mala como la de los hombres, pero por lo menos han aspirado a una carrera cuando en otros sitios de la Administración o se las negaba o no les era sencilla. Diré por gusto de recordar que la primera mujer facultativa se llamaba Ángela García Ribes. Bien. A partir de esos años se van colocando medidas, vamos llegando
dotando más puestos, pero la situación no se mejora. La verdad es que las situaciones son recurrentes. Las crisis siguen existiendo porque el cuerpo, cada vez que han metido nuevos funcionarios de ministerios, la gente los que entran por oposición se consideran que no tienen carrera administrativa y esto lleva a una crisis muy fuerte de los años 20. En los años 20 hay una total replanteamiento de cuáles deben ser las funciones del cuerpo, surgen las acciones de carácter asambleario, ya existían desde 1864, porque como he indicado al empezar, el cuerpo facultativo siempre se ha caracterizado por sus quejas institucionales a todos los órganos de la Administración y a todas las entidades públicas, pero en el año 23 se establece una asamblea en la que lo primero que quieren hacer es replantearse cuáles son sus funciones y cuál es su futuro como profesionales. Quieren que se les valoren sus carreras administrativas y quieren dotar de sentido a esas carreras administrativas. Es el momento en el que plantean el papel de las bibliotecas populares, qué funciones tienen que tener los museos arqueológicos como instituciones al servicio de la divulgación de la cultura, no simplemente como almacenes de materiales, el papel que tienen que tener los archivos no solo al servicio del historiador, sino también al servicio de las instituciones administrativas. Bien, todo esto se genera en 1923 con el apoyo de un director general, con el apoyo del director de la Biblioteca Nacional, Rodríguez Madrín, que entonces desempeñaba el cargo de jefe del cuerpo. Este hombre había sido una libre designación, no tenía oposición, era un erudito, un gran polígrafo, había sido nombrado por el Gobierno para dirigir el cuerpo y sus políticas archivísticas y burocráticas y él había empezado a potenciar el papel de todos los funcionarios, sobre todo en su carácter científico. Él es el que promueve la publicación de la famosa Guía de Archivos, Bibliotecas y Museos de 1916, que sigue siendo un hito en cuanto a trabajo en equipo y colaborativo por parte de las instituciones a las que servimos. Y él plantea que haya un debate profesional en el que se determine cuáles tienen que ser las funciones futuras del cuerpo. Lo que ocurre es que justo de cuando lo convocan es el año de septiembre 23 y en septiembre del 23 Primo de Rivera da el golpe de Estado y lo primero que hace es prohibir automáticamente cualquier tipo de manifestación. Afortunadamente, las actas, las ponencias estaban reunidas, se publican y esa publicación se convierte en el programa de actuación por el que se regía el cuerpo y parte de los dirigentes del Ministerio a partir de entonces. ¿Qué se plantea en esas actas? Pues adquirir los archivos, que se agreguen los archivos de protocolos, que se agreguen los archivos de los tribunales, creación de nuevas bibliotecas populares, creación de nuevos museos, ampliar la función museística. Todo eso es lo que se plantea. A partir de ahí no toma fuerza, no de una forma clara porque no hay un decreto que lo sancione, pero sí es cierto que esas ideas están subyacentes en las políticas que empiezan a desarrollarse a partir de entonces. De hecho, también se benefician de que al final del todo Primo de Rivera quiere establecer una estructura del Estado corporativista, necesita de los cuerpos de funcionarios para que éstas le sostengan. Entonces, lo mejor que puedo hacer es darles lo que necesitan. Y si ellos quieren manifestar que su función se caracteriza por esas funciones o por esos proyectos que están recogidos en las actas de esa asamblea no celebrada, se da carta blanca y empiezan a crearse poco a poco las pautas para que se vayan creando los archivos históricos provinciales para todas esas medidas. Se puede ver, porque no hay un decreto que lo consigne, pero si te vas a consultar los presupuestos generales del Estado, las partidas empiezan a aparecer. Y cuando hay dinero es que detrás, hasta que alguien no diga que no vale para nada, el Ministerio de Hacienda se eche para atrás, si hay dinero se supone que es que alguien está planificando o está llevando adelante una serie de políticas públicas. Bien. Con esto decirles que a partir de entonces se intenta solucionar todo ese tipo de crisis, que será la gran labor de las direcciones generales que se encarguen de la administración del cuerpo a partir de 1915. Se acabará santificando el papel del opositor y el titulado en el cuerpo hasta el punto de que se llega en un momento determinado a dejar cesar en sus cargos a todos aquellos que hubieran venido por las famosas integraciones, al propio Rodríguez Marín, que fue el que más ampara al cuerpo y les impide para que se desarrolle profesionalmente, acaba siendo obligado a dimitir porque sus funcionarios no le consienten que no tenga oposición. Llegará la guerra es un retraso, supone una sangría para el cuerpo, muertos, exiliados, destrucción de centros, desorganización de centros. Pero después de la guerra lo que se plantea es una continuidad. De hecho, las políticas de archivos se han venido de una forma continuista hasta el año 57. El año 57 comenzamos con un nuevo cambio estructural porque hay una nueva reforma de la administración pública, la que viene de manos de los tecnócratas. Y esto significa la ruptura con el modelo que se venía arrastrando desde 1858.
La ruptura viene en que en la nueva Administración encuentra una resistencia a los cuerpos de trabajo y se quiere hacer con ellos. ¿Por qué? Porque los cuerpos de trabajo, perdón, de funcionarios, ante todo tienen la gala de que son propietarios de los servicios a los que atienden. Es su patrimonio. Y la nueva organización burocrática en la reforma administrativa no admite la patrimonialización de ningún servicio público por ningún cuerpo de funcionarios. Es cuando se acaban con los escalafones, se establecen lo que se llamaban entonces las plantillas orgánicas, que ha dado lugar a los niveles de ahora, y es el momento en que se va a producir la escisión. El movimiento reformista de la Administración ve con muy buenos ojos precisamente a la sección de archivos y también a la de bibliotecas, porque entiende que en los modelos que toma la Administración de Estados Unidos y de Francia, los archivos y las bibliotecas tienen un gran papel en las oficinas burocráticas y en la modernización de las administraciones públicas, y aquí se crea el Archivo General de la Administración, el socaire de esas medidas, y se intenta potenciar la existencia del cuerpo. Se les ofrece el reconvertirles, recrearles, refundarles y doblarles la plantilla. ¿Qué ocurre con archivos y biblioteca? Que van y se niegan. Y los de museos, que ya están como más avispados, lo que deciden es extinguirse, constituirse en cuerpo independiente en el año 73, y esa constitución independiente les duplica inmediatamente en un 100% los efectivos del cuerpo. Fueron más listos que los archivos y bibliotecas, que se negaron a la medida por aquello de que cuanto más seamos, menor calidad tendremos. Bien, de ahí ya se establece una línea que nos va a llevar hasta el año 84, hasta el Ministerio de Cultura y la Transición. Eso ya es el presente, y el presente corresponde a las personas de esta tarde. No les doy más la lata. Muchas gracias por su atención. Disculpen lo atropellado, pero bueno, como habrá actas, en las actas podrán encontrar lo que yo de verdad quería contar. Muchas gracias por su atención.